En la palabra de Dios, en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es que nuestro corazón esté abundando en cosas buenas, para que lo que salga desde nuestro corazón por nuestra boca sea algo bueno. Ese tesoro que tenemos en el corazón, pues debe ser el tesoro espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a terminar de dar la clase correspondiente a cavidad bucal. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina, la cátedra de anatomía humana. La cavidad bucal en su segunda parte es el tema que nosotros daremos ahora. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Después de que ya hemos analizado el vestíbulo de la boca, la entrada a la boca, que son los labios, las arcadas gingivodentarias formadas por la mandíbula, por los huesos maxilares, vamos a entrar directamente a ver la cavidad bucal propiamente dicha, en la cual también participan de manera importante en su esqueleto los dos huesos maxilares y los dos huesos palatinos en la parte superior para formar lo que se conoce con el nombre de bóveda palatina. La bóveda palatina tiene en su borde inferior las piezas dentales, como las estamos viendo en este caso, algunas con sus obturaciones y algunas desviadas debido a la salida precisamente del tercer molar. La bóveda palatina, formada por las apófisis palatinas de los maxilares y la lámina horizontal del palatino, forman lo que se viene a conocer con el nombre de paladar duro. En el paladar duro vamos a encontrar eh, una mucosa muy parecida a la de las encías, que presenta una serie de repliegues en la parte anterior y en el rafe medio presenta una cresta longitudinal. En el paladar duro y en parte del paladar blando encontraremos una cantidad bastante importante de glándulas salivales menores, lo mismo que en la cara posterior de los labios. Entonces, aquí encontraremos entonces las glándulas salivales menores. En la bóveda palatina, en su parte posterior, vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de paladar blando, que corresponde también a la faringe. Y en la parte anteroinferior del paladar blando encontraremos la presencia de estas salientes, que son denominados pilares palatoglosos, porque se originan en el paladar y terminan en los bordes laterales de la lengua y contienen en su interior el músculo palatogloso. Los pilares palatoglosos o pilares anteriores, junto con la úvula y la base de la lengua, están delimitando este espacio que se denomina el istmo de las fauces, que es el límite posterior de la cavidad bucal. En la bóveda palatina, como hemos mencionado, vamos a encontrar un esqueleto formado por la apófisis palatina de los dos maxilares que se articulan en la línea media. Encontramos cerca a la región anterior, en la cara superior, una cresta incisiva, y detrás de la cresta incisiva este orificio, el agujero incisivo, por donde están pasando los vasos y nervios nasopalatinos. Debajo de la mucosa, que tiene una consistencia muy similar a la de las encías, encontraremos tejido adiposo y las glándulas salivales menores palatinas con sus numerosos conductos de desembocadura en el propio paladar. Y hacia atrás, el velo del paladar formado por los músculos del paladar y por la aponeurosis palatina que se inserta en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. En la unión de la lámina horizontal con la lámina vertical del palatino, encontraremos la presencia de los conductos palatinos mayores y los conductos palatinos menores. Por el conducto palatino mayor está saliendo el nervio palatino anterior o palatino mayor, que se distribuye
en el paladar duro y en la cara interna de las arcadas gingivodentarias, junto con la arteria palatina anterior. Hacia atrás, por los conductos palatinos accesorios, estamos viendo la emergencia de los nervios palatinos menores o palatino medio y palatino posterior, destinados a la inervación del paladar blando, lo mismo que la rama posterior de la arteria palatina. Y en esta otra imagen nos están mostrando precisamente las glándulas salivales palatinas, que son las glándulas salivales menores, parte de las glándulas salivales menores, y ahí están los orificios de los conductos de estas glándulas salivales palatinas. Ahí estamos viendo nuevamente la inervación y la irrigación de la bóveda palatina por los nervios palatinos mayores, el palatino medio y el palatino posterior o palatinos menores para el paladar blando, y hacia adelante el nervio nasopalatino, que va a ir a inervar la cara posterior de la parte anterior de la arcada dentaria superior y la parte anterior de la bóveda palatina. En esta imagen estamos viendo un defecto en el paladar que se conoce con el nombre de paladar hendido. Puede presentarse aisladamente, como en este caso, o presentarse asociado al labio leporino uni o bilateral. El paladar hendido es mucho más problemático incluso que el labio leporino, debido a que impide una adecuada succión. Se hace tratamiento inicial con una almohadilla de goma generalmente, que va a ocluir esta comunicación entre las fosas nasales y la cavidad bucal y va a permitir que el niño o el lactante pues pueda succionar la leche. Y aquí tenemos un caso de paladar hendido más labio leporino. Labio leporino y paladar hendido, que pues es un reto para el cirujano que en base a los conocimientos anatómicos va a cerrar ese defecto en el paladar duro y en el labio, y pues solucionará el problema de succión. El piso de la boca está formado por los músculos miloioideos. Ahí están precisamente insertados los músculos miloioideos. Estos músculos miloioideos están cubiertos por arriba por estos músculos que son los genioioideos, ¿ya? Y ahí al mismo tiempo vemos en los bordes laterales de los músculos genioioideos el trayecto de la arteria lingual. Y paralela a la arteria lingual vemos el trayecto del conducto de la glándula submandibular, que se está dirigiendo hacia la carúncula sublingual para desembocar en el ostium umbilical. Aquí también estamos viendo por arriba del músculo miloioideo, ahí está el músculo miloioideo, estamos viendo la glándula sublingual. La glándula sublingual, que la vamos a ver más adelante, que determina una cresta en estos surcos alveololinguales. En la mucosa del piso de la boca vamos a encontrar estos dos surcos llamados alveololinguales, porque están entre la lengua y los orificios alveolares de las piezas dentales. En este surco alveololingual encontraremos estas dos crestas que convergen hacia la parte anterior y media. Estas dos crestas corresponden al borde superior de las glándulas salivales mayores sublinguales, que contienen en el borde superior, en esta cresta, numerosos orificios de desembocadura, generalmente más de 12. Y terminan estas dos crestas sublinguales en esta eminencia llamada carúncula sublingual, que se encuentra en la base del frenillo de la lengua. Esta carúncula sublingual presenta en su parte media un pequeño orificio denominado ostium umbilical, que es el orificio de desembocadura del conducto submandibular. Ahí tenemos precisamente al miloioideo como un verdadero diafragma de la boca, formando el piso de la boca propiamente dicho, inserto en la línea miloioidea, que está separando en la cara interna del cuerpo de la mandíbula una fosa sublingual donde se aloja la glándula sublingual, y por debajo una fosa submandibular donde se aloja la glándula salival submandibular. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir a nivel del piso de la boca en relación con las piezas dentales? No solamente en relación con las piezas dentales inferiores, también puede ocurrir
en relación con las piezas dentales superiores. Pueden ocasionarse por infección en la pieza dental, una infección en las partes blandas, en este caso el piso de la boca, produciendo abscesos de diferentes tamaños. En esta imagen estamos viendo un absceso de un tamaño bastante considerable. Entonces, si este absceso se lo drena inmediatamente, como se ve este punto débil incidiendo en él, pues se cumplirá aquel dicho que dice absceso drenado, absceso curado. Obviamente habrá que hacer tratamiento antibiótico, pero muchas veces progresa esa infección hacia tejidos más profundos, hacia las fascias, y puede producir este tipo de irritación, miren, hasta la parte superior del tórax. En ocasiones produciendo edema, ¿ya? Y ocasionando además edema de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, esto es conocido con el nombre de angina de Ludwig. Vean ustedes la osteomielitis de la mandíbula y de las piezas dentales pueden llevarnos a este grado de edema, ¿ya? Que no solamente se encuentra en la cara, en la parte externa, miren, se encuentra también en la parte interna, en la vía respiratoria. El manejar la vía respiratoria de un paciente con angina de Ludwig es bastante complicado. Se necesita mucha experiencia y paciencia y tener todos los medios técnicos como un laringoscopio de fibra óptica para poder intubar a estos pacientes y poder facilitar su cirugía, que es una limpieza quirúrgica con drenaje, en base a los conocimientos de anatomía. Ahí tenemos precisamente al músculo miloioideo inserto en el cuerpo del hueso ioides y en parte de las astas, en el rafe medio y en la línea miloioidea. Están formando una especie de canal sobre el cual se está apoyando la lengua con sus numerosos músculos, ¿no? Ahí están los dos músculos miloioideos. Así va la glándula sublingual, hacia abajo la glándula submandibular. Ahí nuevamente el músculo miloioideo en este otro corte sagital de esta cabeza. Y pues el contenido es la lengua, como habíamos dicho, que tiene la forma de un cono aplanado de arriba a abajo, con su base posterior y su vértice anterior. La lengua nos presenta una cara dorsal, que es esta que estamos viendo aquí, en la cual encontramos típicamente pues las papilas linguales. Las papilas linguales, y encontramos en el dorso de la lengua un límite entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior. Ese límite es este surco que se denomina surco terminal o B lingual. Es una B dentilabial abierta hacia adelante. En el vértice de la B lingual se encuentra una depresión que son los vestigios de la desembocadura de un conducto que viene de la glándula tiroides. Es el vestigio del conducto tirogloso. Sabemos muy bien que la glándula tiroides es una glándula endocrina, por lo tanto no debería tener un conducto, pero en la vida intrauterina sí tiene un conducto que desemboca en este foramen secum. El foramen secum que se encuentra en el vértice del surco lingual o B lingual. Inmediatamente por delante del surco lingual encontraremos la presencia de estas papilas que tienen la forma de un cáliz y que por esa razón se han llamado papilas caliciformes. El otro nombre son papilas circunvaladas. En todo el dorso de la lengua encontraremos numerosas papilas muy pequeñas que se parecen a pelos, por eso es que se llaman papilas filiformes. En medio de las papilas filiformes encontraremos algunas otras que son un poco más abultadas y que se parecen a unos honguitos, por eso es que las han llamado papilas fungiformes. Y lateralmente encontraremos unas papilas que se asemejan a hojas de papel, por lo cual se denominan papilas foliadas. El tercio posterior de la lengua está ocupado por estos nódulos linfáticos que están formando lo que se conoce con el nombre de amígdala lingual. La lengua está unida a la epiglotis por los pliegues glosoepiglóticos laterales y el pliegue glosoepiglótico medio. Entonces, cuando nosotros manipulamos la epiglotis en las maniobras de intubación endotraqueal,
pues manipulamos también la lengua porque está íntimamente unida a la epiglotis y por medio de la epiglotis a toda la laringe. Ahí estamos viendo precisamente el dorso de la lengua con las papilas fungiformes. Ahora yo les invito a hacer el ejercicio de pasar la lengua sobre algo sabroso, por ejemplo, un pedazo de carne jugosa, y verán ustedes cómo hay un aumento de volumen de estas papilas, especialmente las papilas fungiformes. También puede ser algo salado, algo dulce, ¿no? Aquí estamos viendo la presencia de una lengua blanca. Esto es nada más que la descamación de la mucosa lingual y pues esta descamación puede ser excesiva, pero normalmente existe y se denomina saburra lingual, ¿no? Ahí estamos viendo las papilas gustativas fungiformes, las filiformes están prácticamente ocultas por la saburra. Ahí están las papilas foliadas y no estamos viendo las circunvaladas. Y aquí hay un esquema precisamente de todas esas papilas. Ahí están las circunvaladas, ya con su especie de cavidad anular alrededor de esta eminencia, ¿sí? Por eso es que también se llaman papilas caliciformes, porque se parecen a un cáliz. Y en toda la superficie de las papilas encontraremos los corpúsculos gustativos, que son las terminaciones nerviosas de las células bipolares que van a convertir el impulso gustativo en impulso eléctrico para que a través de los nervios gustativos 7, 9 y 10 llegue hacia la vía gustativa. Luego tenemos las papilas fungiformes, que también tienen en su superficie los corpúsculos gustativos, lo mismo que las papilas filiformes, que son las más numerosas, y las papilas foliadas en los bordes laterales de la boca. Nuevamente, más de lo mismo, papilas caliciformes, filiformes, no vemos las fungiformes, y aquí las filiformes a un mayor aumento. Nuevamente, caliciformes, filiformes, fungiformes, y ahí está el corpúsculo gustativo precisamente que corresponde a estas manchas blancas y que es la porción que va a convertir el estímulo gustativo en estímulo eléctrico. Ahora se han hecho estudios funcionales acerca de los sabores básicos y su localización de percepción en el dorso de la lengua, y se ha determinado que en la punta de la lengua se eh, degusta el sabor dulce. En parte de la punta y en las partes laterales anteriores sirve para degustar el sabor salado. En las partes laterales posteriores el sabor ácido y en la parte posterior y cerca de la epiglotis el sabor amargo. Por esas razones que cuando en alguna ocasión, si por casualidad estamos consumiendo algún alimento que está en mal estado, pues los productos de la putrefacción son muy ácidos, amargos, y cuando el alimento llega a la región posterior de la lengua, donde se capta el sabor amargo, desencadena inmediatamente el reflejo nauseoso. En el centro del dorso de la mucosa lingual se ha detectado una región que va a percibir un sabor denominado umami. El sabor umami es un sabor muy sabroso, dicen, ¿no? Y todas estas estructuras están inervadas por el nervio lingual. El nervio lingual está recibiendo a este nervio que es la cuerda del tímpano, ya que es una rama del facial. A través del facial, pues las impresiones o sensaciones gustativas de la mucosa lingual van a ir hasta el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, este es el nervio lingual, rama del nervio mandibular, ya que proporciona inervación sensitiva general al dorso de la lengua, es decir, termoalgésica. Gracias a la inervación de la mucosa por este nervio lingual, nosotros sabemos el estado de calor que pueda tener lo que nos llevamos a la boca. Y por medio de la cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual, se perciben los sabores en los 2/3 anteriores del dorso de la mucosa de la lengua. Están implicados también en la inervación gustativa el nervio glosofaríngeo, que aquí lo tenemos al nervio glosofaríngeo,
que va a proporcionar la inervación gustativa al tercio posterior de la lengua, es decir, donde están las amígdalas linguales. Y por último, para la inervación gustativa tenemos a este nervio, que es el nervio vago, que va a dar algunas de sus ramas a la base de la lengua, a la cara anterior de la epiglotis, y también es en esa región donde se perciben algunos sabores. Por lo tanto, los tres nervios que van a dar la inervación gustativa al dorso de la lengua son, para los dos tercios anteriores, la cuerda del tímpano a través del nervio lingual. Para el tercio posterior, ramas directas del glosofaringio. Para las regiones perilinguales posteriores, el nervio vago. Tres nervios de la inervación gustativa: el séptimo, el noveno y el décimo. Y este otro, que también lo he resaltado en verde, que está dirigiéndose hacia la lengua, pues es nada más y nada menos que el nervio lingual, que va a dar la inervación a la mayor parte de los músculos de la lengua. Ahí está el nervio lingual sensitivo, y ahí está la cuerda del tímpano. Y miren ustedes, este es un resumen de cómo de su neurona que va a convertir el sabor en electricidad, las fibras gustativas se dirigen hacia el bulbo raquídeo, hacia el núcleo gustativo de Nayot, por medio de los pares canales 7, 9 y 10. Ahí está precisamente el décimo, inervando la región de la epiglotis y la entrada a la laringe, algo muy importante para expulsar fuera los alimentos en mal estado, si es que los lleváramos a la boca. Y ahí tenemos precisamente la inervación del nervio glosofaringio, que va a dar inervación al tercio posterior de la lengua desde el punto de vista gustativo. También va a dar inervación a las amígdalas y al paladar blando, este nervio que es el glosofaringio. Y aquí lo tenemos al facial, el facial que nos va a dar el nervio cuerda del tímpano, que se va a unir con el nervio mandibular, y de este saldrá el nervio lingual. La vía gustativa, pues de los pares 7, 9 y 10, 7, 9 y 10, el 7 a este lado, el 9 por este lado y el 10 por este lado, llegan a la parte superior del núcleo del solitario, al núcleo gustativo de Nayot, que vendría a ser su primera neurona. De ahí ascienden hacia el tallo cerebral, donde se encuentran las neuronas intermedias, y de allí se dirige hacia el área 43 de Brodmann, pasando por el núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico. La lengua propiamente dicha tiene un esqueleto que está formado por el hueso hioides, el septum lingual y la membrana hioglosa. Esas tres estructuras están formando lo que se conoce con el nombre de esqueleto de la lengua. Y en la lengua vamos a encontrar pues músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos son por definición los que se originan en una parte de la cara profunda de la mucosa lingual y terminan en otra parte de la misma mucosa lingual. Y lo tenemos aquí al músculo longitudinal superior y al músculo longitudinal inferior como músculos intrínsecos de la lengua. Además, el que está formando el mayor volumen de la lengua es este, que es el genio gloso. A los lados encontraremos el estilo hioideo, encontraremos los hioglosos, que son ya músculos extrínsecos. Aquí estamos viendo precisamente algunos de los músculos intrínsecos: el músculo vertical, ¿sí?, el músculo longitudinal superior, longitudinal inferior. Estamos viendo músculos extrínsecos como el estilo gloso. Los músculos extrínsecos son los que se originan en los tejidos vecinos y que terminan en la lengua. Ya, el estilo gloso es uno de ellos. El hiogloso es otro de esos músculos extrínsecos. El hiogloso también es otro músculo extrínseco de los más importantes, el faringogloso. Ahí tenemos precisamente los cuatro músculos que son intrínsecos en la lengua. El longitudinal superior
que abarca desde la punta hasta la base de la lengua en el dorso de la lengua en sentido anteroposterior, el vertical que está atravesando el tercio superior de la lengua, el transverso que está prácticamente junto con el vertical y el músculo longitudinal inferior. Aquí estamos viendo el septum lingual y este músculo que se está viendo aquí es el músculo hiogloso. Y estos dos gruesos que se ven ahí son los genioglosos, que son los que van a elevar la lengua para el inicio del reflejo de la deglución. Y en esta imagen estamos viendo la mayoría de los músculos extrínsecos. Aquí está el geniogloso, el más grande de aquellos. Aquí tenemos al estilo de la apófisis estiloides, estilogloso, ¿sí? Aquí no está el hiogloso y tampoco está o está en parte el faringogloso, que es un músculo extrínseco. Ahí está el estilogloso, ahí está el hiogloso, cuadrilátero, ahí está el genio gloso como músculos extrínsecos. Aquí está el palato gloso, que también es un músculo extrínseco de la lengua. En la cara inferior de la lengua vamos a encontrar también que está cubierta por mucosa y pues a trasluz se puede observar esta vena que es la vena ranina junto con su arteria ranina y su porción terminal del nervio lingual, ¿no? Cuando nosotros levantamos la lengua se puede ver a trasluz la arteria, la vena y al medio el nervio linguales, ¿sí? Aquí está mostrándonos además la cresta sublingual de la glándula sublingual y las carúnculas sublinguales con su ostium umbilical que corresponden a la glándula submandibular. En la imagen del néter se ve lo propio, ¿no ve? Arteria lingual, vena lingual y nervio lingual. Ahí está nuevamente más de lo mismo que se puede ver en la mucosa inferior. Y pues la parte inferior de la lengua también está unida al piso de la boca por un repliegue cutáneo denominado frenillo de la lengua. Entonces el frenillo de la lengua, cuando tiene una longitud disminuida, va a impedir que se articulen adecuadamente las palabras y se constituye en un problema, por lo cual se puede hacer la sección del frenillo corto. El piso de la boca, como ya hemos mencionado, está formado por el surco alveolo lingual con las crestas sublinguales correspondientes al borde superior de la glándula sublingual, las carúnculas sublinguales con sus ostium umbilicales, desembocadura del conducto de la glándula submandibular y aquí estamos viendo además el frenillo de la lengua. Bueno, ya hemos mencionado la inervación de la lengua y pues estamos viendo aquí a las glándulas salivales mayores, a la parótida, a la sublingual y a la submandibular. Entonces vean ustedes cómo el músculo miloioideo está separando la glándula submandibular de la sublingual. Y la glándula submandibular está enviando este subconducto de desembocadura hasta el ostium umbilical, ya por donde la saliva se exteriorizará. Y ahí está la glándula sublingual. Pues el 12º par craneal o hipogloso es un nervio motor que tiene su origen real en el núcleo del hipogloso, en el bulbo raquídeo, y su origen aparente en el surco preolivar. De ahí el 12º par craneal se dirige lateralmente por fuera de la carótida para terminar en la mayoría de los músculos extrínsecos e intrínsecos del dorso de la lengua. Y ahí tenemos la inervación precisamente de la lengua por medio de esta arteria que es la arteria lingual, que nos va a presentar la arteria dorsal de la lengua y la arteria sublingual, que viene a convertirse en arteria ranina, junto con sus venas que van a ir a desembocar en la yugular interna, ya sea directamente o uniéndose, como en este caso, con la vena tiroidea superior, con la vena lingual y la facial. Facial, lingual y tiroidea superior formando el tronco tirolíngulo facial que desemboca en la vena yugular interna, formando un ángulo, el ángulo de Pirogov, el ángulo venoso, ¿no? El ángulo venoso
de Farabeuf, perdón, no es Pirogof, es Farabeuf se escribe. Pues aquí tenemos las venas también y las arterias, ¿no? Ahí está precisamente la vena yugular interna, el tronco tirolíngulo-facial y pues este tronco tirolíngulo-facial formado por las ramas tiroideas superiores, la arteria, la vena lingual y la vena facial está delimitando este ángulo que es el ángulo de Farabeuf que determina junto con el hipogloso, el tronco tirolíngulo-facial y la yugular interna, este triángulo de Farabeuf. ¿Qué pasa cuando se paraliza el hipogloso mayor? Pues la lengua se desvía hacia el lado sano, porque el lado sano sigue con tono muscular. Ya hemos mencionado a la arteria lingual, que viene a ser la tercera rama de la carótida externa. La primera es la tiroidea superior, la segunda es la faringe ascendente y la tercera es la lingual. La cuarta es la facial. La lingual que se dirige profundamente a la lengua. Y ahí tenemos pues la inervación por parte del nervio hipogloso mayor a los músculos de la lengua. Nuevamente tenemos la arteria lingual con su rama dorsal y con su rama sublingual, acompañado por sus arterias y por su nervio lingual. Ahí tenemos nuevamente, en esta lengua se ha trabajado la arteria lingual, ya que está dando su rama dorsal y está continuándose para dar la arteria sublingual, y también nos está mostrando parte de las ramas que se distribuyen en el espesor de la lengua. El drenaje linfático de la lengua pues se dirige en su totalidad hacia los ganglios de la cadena yugular interna, y de ahí pues al ángulo yugular subclavio derecho o izquierdo de acuerdo al caso. La glándula anexa al piso de la boca es la glándula sublingual. La glándula sublingual tiene una longitud aproximadamente de 3 centímetros desde su polo anterior hasta su polo posterior. Tiene una altura aproximadamente de 15 milímetros y tiene un ancho de 7 a 8 milímetros. Como habíamos dicho, en la cresta sublingual se destacan unos orificios de desembocadura de la glándula sublingual, que son aproximadamente 15 a 30 conductos, ¿no? Ahí están los conductillos de desembocadura de la glándula sublingual. Pero inmediatamente por delante de la cresta sublingual encontramos la carúncula sublingual con su ostión umbilical. Ese ostión umbilical corresponde al conducto de desembocadura de la glándula submandibular. Ahí está la glándula sublingual en esta disección real. Ahí está la cresta sublingual. Ahí está lo que hemos mencionado en el néter, la glándula sublingual con sus conductos de desembocadura, y en el vértice, en la papila, la desembocadura del conducto submandibular. Las glándulas salivales menores las encontramos en los labios, tanto inferiores como en los superiores. Sí, ahí están las glándulas labiales. Las encontramos en el paladar, como ya las hemos mencionado y mostrado, y las encontramos en la faringe. Entonces, las glándulas salivales menores van a asegurar que el bolo alimenticio progrese en sentido caudal. Y aquí estamos viendo, pues, dos casitos de frenillo corto, como habíamos mencionado. Esto interfiere en una adecuada articulación de las palabras. Y miren ustedes la presencia de infección en el paladar, ¿no? Y pues nosotros podemos valorar si vamos a poder manejar una vía respiratoria adecuadamente o no, haciendo una valoración del tamaño de la lengua en relación con las otras estructuras de la boca. Al paciente se le invita a que tome asiento y se le pide que saque la lengua, abriendo la boca todo lo que pueda, ya con su vista en el horizonte. Entonces, si nosotros somos capaces de ver la úvula completamente, el pilar anterior y parte de las amígdalas, estamos en un grado 1 de la valoración de Mallampati. A veces se puede ver incluso el borde superior de la epiglotis, ¿no? Eso es un indicativo de que la intubación posiblemente sea fácil. Ahí está un dibujo y aquí está lo real.
Luego tenemos la clase 2, donde el tercio inferior de la úvula ya está cubierto, ¿sí? Ya no está tan fácilmente de ver el istmo de las fauces. El grado 3, donde prácticamente la úvula solamente se ve la base de la úvula, el resto ya no se ve. Y por último, la clase 4, donde prácticamente la lengua está pegada al paladar. Entonces, se supone que en la clase 1 la intubación endotraqueal será muy fácil y en la clase 4 será muy difícil. Y precisamente es así. En cambio, en los grados 2 y 3 no se han encontrado relaciones directas de dificultad a la intubación, solamente en la clase 1 y en la clase 4. Pues ahí tenemos la vía respiratoria natural por las fosas nasales, por la faringe y la laringe. Sin embargo, cuando un individuo está inconsciente, la lengua con todo su peso específico puede caer y obstruir la vía respiratoria. Eso ocurre generalmente en los roncadores, por lo cual se tiene que hacer la maniobra de extensión del cuello con luxación de la mandíbula. Y eso se puede conseguir también por medio de este artefacto llamado tubo de Mayo. La medición del tubo de Mayo es desde la comisura bucal, donde está esta platina, hasta el ángulo de la mandíbula, donde está el vértice del tubo de Mayo. Y ahí vemos cómo, inclinando la cabeza hacia atrás, se despeja la vía respiratoria. Muy bien. En ocasiones, pues, puede haber algún trastorno en el piso de la boca, en los músculos de la lengua, que puede controlarse por medio de una especie de marcapasos que tenemos para implantar. En esta imagen estamos viendo una saliente en la cara anterior del cuello. Esa es la persistencia del conducto tirogloso más un quiste tirogloso. Estos pacientes, por tener persistencia del conducto tirogloso, pues sienten un sabor metálico en el dorso de la lengua. Ahí tenemos precisamente la glándula tiroides, el quiste tirogloso y el resto del conducto tirogloso desembocando en el foramen secunlingual. Miren, es un trauma por mordedura de la lengua. Entonces, pues tenemos que bloquear el nervio lingual de manera bilateral para solucionar este problema. Bueno, ¿qué hace un torero aquí? Vean ustedes, este torero iniciando la faena, continuando con la faena, pero miren ustedes, ya está por matarlo al toro y ocurre lo inesperado. El torero cae y el toro embiste. Y vean ustedes cómo atraviesa con su asta todo el piso de la boca. Y así atravesado, este torero es arrastrado y pues luego de varios meses en terapia intensiva y de un arduo trabajo quirúrgico y clínico, el resultado de esa lesión es esta. Bueno, entonces el conocimiento anatómico es tan importante para restaurar estas alteraciones que pueden ocurrir de modo traumático o congénito, como es el labio leporino, donde lo tenemos aquí al Joker, pues actuando en el gladiador. Muchas gracias por su atención.